El segundo componente de la parte general del concurso de jueces es aquel que versa sobre la hermenéutica jurídica. Es importante precisar que dentro de los módulos otorgados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla hay uno muy extenso con el nombre de interpretación judicial, del cual vamos a analizar únicamente un capítulo del mismo porque por la extensión es imposible tratarlo todo. Por otra parte, es importante mencionar que se hará alusión a ese capítulo y también a unos pensadores contemporáneos que han tenido a cargo el estudio de precisamente la argumentación y de la interpretación. Para este audio trataremos hermenéutica e interpretación como sinónimos. Así entonces es importante precisar que vamos a estudiar los modelos propuestos por Savigny. Teniendo en cuenta esto, el primero de los modelos propuestos por este autor es el criterio literal. Ese es el mismo denominado también criterio gramatical, que tiene por objeto estudiar las palabras que el legislador usó para comunicar su pensamiento. Es conocido como el lenguaje de las leyes. Este criterio está enmarcado en la constatación de los derechos de las sociedades actuales. Es un mensaje lingüístico que como cualquier otro mensaje que se pueda transmitir, expresa la intención de quien lo emite, que en este caso sería el legislador, con una intención normativa dirigida a los destinatarios. El lenguaje gramatical lo único que realiza es una interpretación que permite una fácil comprensión del texto original, pero se debe tener en cuenta que el significado gramatical depende del contexto en el cual se utilice. Ese viene siendo finalmente uno de sus inconvenientes. Lo que se alcanza con esta interpretación es una relación lógica entre los textos, siendo equivalentes, exhibiendo los mismos valores normativos en extensión y con la misma intención que trae. El criterio gramatical es rechazado como un criterio autónomo. Si bien este criterio es el primero que se lo usa en una serie de eslabones, es importante mencionar que no puede ser un criterio autónomo. El inconveniente de este criterio es que puede estar sentado en conjeturas del intérprete y además es un recurso de patrones culturales. El segundo de los criterios que estudia el autor Savigny es el criterio lógico, este entendido con la lógica formal tradicional. Muchos autores dicen que esta lógica debe ser matizada por la lógica del humano, que está imbuida de las enseñanzas de la experiencia propia y también de las enseñanzas y las experiencias del prójimo. Hay unos tipos de argumentación en la lógica. El primero es el argumento a pari, buscando con la primera resolución de casos, regular casos que sean similares. El segundo es el argumento a contrario, en el cual se busca excluir los casos que tengan una esencia distinta. El otro es el argumento a fortiori, cuando el legislador pretende regular de la misma manera y con la misma razón otro caso distinto al directamente regulado o al primariamente regulado. Y otro es el argumento general y censural, que implica una argumentación que extiende sus alcances a un colectivo. El criterio histórico, como tercero de los expuestos por Savigny, tiene por objeto la regulación de reglas en el momento de la promulgación de la ley, pero hay que tener en cuenta el desarrollo y la evolución de las instituciones jurídicas. El intérprete tendrá que ponerse en el punto de vista del legislador, por lo que puede ser llamado también un criterio histórico subjetivo debido a los matices propios que le dé el intérprete. La crítica es que pretende buscar en la voluntad del legislador, lo que supone una identificación precisa de lo que quiso decir en ese instante, lo que resulta muy difícil. Esto sería como entrar al foro interno del mismo legislador. Además, este criterio no se percata de que las normas se tienden a objetivizar, por lo cual se independizan de esa voluntad inicial que tuvo el legislador. Ante esas críticas surgió una visión objetiva del criterio histórico. Se propone no determinar la voluntad del legislador, sino en el sentido de la norma, entendiendo que la norma, después de ser promulgada, puede adoptar significados distintos a los que inicialmente se le había asignado. La interpretación debe dirigirse entonces a la concreción del significado, atendiendo que la naturaleza de las dinámicas sociales es cambiante. Pensar en la investigación de cuál sería el pensamiento de la norma, si fuera de
redactada en este momento de la actualidad. Este sería el fin del criterio histórico. Otro de los criterios es el criterio sistemático, el cual se ocupa de interpretar la norma con las demás normas que integran un ordenamiento jurídico, entendiendo la plenitud del derecho y teniendo en cuenta que el derecho tiene que ser pleno y coherente. Existen unos problemas de interpretación. Uno de los problemas que conocemos es la antinomia, que tiene tres condiciones para la existencia de una antinomia jurídica. La primera es que existan normas que pertenecen al mismo sistema jurídico. Evidentemente, tienen que ser de un mismo sistema o de un mismo ordenamiento. Según las dos normas, que es el segundo presupuesto, las dos normas se refieren a un mismo caso y tienen la misma validez. Y tercero, las normas son inconsistentes teniendo soluciones lógicamente incompatibles. Con esas tres premisas, se puede decir que se está frente a una antinomia. Puede ser una inconsistencia total, así entonces son totalmente contrarias. Puede ser una inconsistencia total parcial, que se puede ser una inconsistencia entre una norma general y una particular, por ejemplo, y puede ser una inconsistencia parcial, que es cuando hay una superposición de reglas, cuando cada norma tiene un campo de aplicación donde entra en conflicto con la otra. Para resolver las antinomias, ¿qué se propone? El criterio jerárquico, entendido como el que prevalece porque es emitido por un jerárquicamente superior. El segundo criterio, que es el criterio cronológico, haciendo prevalecer la última norma, bajo el entendido de que permite el progreso jurídico y gradual de la adaptación del derecho. También pueden ser resueltas por el criterio de especialidad, atendiendo el criterio especial frente al criterio general, bajo el entendido de que una norma tiene mayor concreción si se trata de una norma especial. Este criterio de especialidad obedece a los postulados de la justicia distributiva, atendiendo a categorías distintas de personas o entidades. El problema de las lagunas es cuando hay ausencia de normas. Y esa ausencia de normas pone en duda el ideal de la plenitud del ordenamiento jurídico. Ese ideal que predica que el derecho existe en una norma para regular cada uno de los casos que se presenten. Y pues frente a ello surgen discusiones de que si es pleno o no, entendiendo de que la plenitud goza en cómo se va a resolver uno de los problemas que no tengan aparentemente una norma de aplicación. ¿Cómo se pueden superar los problemas de las lagunas? Pues se pueden lograr gracias a la analogía, lo que supone que el caso que no tiene un tratamiento normativo puede acudir a una solución normativa semejante, que ya haya sido tratada en un evento semejante, con unas características esenciales similares. Y otro de los recursos es poder aplicar principios o reglas generales del derecho, esto bajo la guarda del artículo 230 de nuestra Constitución. Un criterio también que se presenta de manera implícita dentro de los expuestos por Savigny es el criterio teleológico, también denominado criterio finalista. Este puede ser explícito y muy similar al histórico objetivo. La interpretación finalista estaría enmarcada por el contexto histórico, atendiendo el carácter dinámico de la sociedad, buscando el objetivo de la norma en sí misma considerada. Hay otro criterio adicional, que es el criterio pragmático consecuencialista, que atiende la apreciación del resultado. El riesgo de este criterio es que el intérprete se exceda en sus potestades argumentativas. Como existen expresiones indeterminadas que le otorgan un carácter defectuoso a la ley, se debe preferir el sentido más racional de una norma, es un primer punto, preferir el sentido más racional de una norma, ubicándose también en la realidad que propone el derecho, que está a la espera de una resolución, a las necesidades prácticas del mismo, y finalmente también se debe optar por aquel que tenga un sentido más humano y menos violento. El criterio valorativo de ponderación de intereses surge como un criterio adicional, en el cual este ya no ha sido presentado por el autor que venía estudiándose, es decir, Savigny,
sino que éste busca una preferencia dentro de la perspectiva social, porque pone a la normatividad bajo la luz conceptual de los valores sociales que sustentan los contenidos más allá de lo que el juez pueda pensar subjetivamente. Otra manera de decirse es que este criterio atiende a las valoraciones legales y no a la valoración independiente del intérprete. También por ello se denomina un método crítico valorativo. Otra opción es un proceso ponderativo, el cual atiende a los intereses de las partes que se encuentran en litigio, denominada como la jurisprudencia de intereses, considerando al derecho como una protección de los intereses que viene desde el producto, desde el proceso hasta el producto. El criterio del precedente, que también es importante dentro de nuestra tradición, da paso o da lugar a lo que se conoce como el derecho jurisprudencial, bajo la fuente de los países de tradición anglosajona. Recordemos que pertenece al common law. El derecho jurisprudencial estaría dentro del sistema de fuentes, atendiendo a la evolución interna de los sistemas. No podemos desconocer que Colombia está dentro de los sistemas que ya, pese a tener una tradición romano-germánica, tienen muchos matices y componentes del common law. Las normas de decisiones de los jueces es una fuente fuerte que no desplaza la legislación, pero sí ayuda en la aplicación. La muestra de ello es como el derecho constitucional se vuelve un derecho jurisprudencial, evidentemente. El precedente puede servir como una herramienta para alcanzarle una interpretación, lo que se conoce como el stare decisis, esa fuerza obligatoria de la jurisprudencia. Otro aspecto que se tiene en cuenta son las semejanzas, pues deben otorgar un mayor peso al momento de la argumentación. En un primer momento, la tarea del juez es aplicar la regla general a un caso específico y poder identificar cuándo hay un caso diferente. El intérprete se interpone según el intérprete interpone su solución según la ratio decidendi, que es esta la aplicación que fundamentó la decisión o la razón que fundamentó la decisión en un determinado caso. El inconveniente puede ser identificar si un caso es igual, si un caso es diferente y por lo tanto requiere de un precedente diferente, o si el caso es similar pero tiene o cuenta con algunas excepciones. Tal como se había anunciado también, haremos un análisis de un cuadrito de quienes fueron o han sido los exponentes contemporáneos en torno a la teoría de la argumentación. Quizá aquí existan nombres que en la especialidad únicamente se han escuchado, como Perelman y McCormick, pero habrán otros también, como los representantes del positivo normativista, como Hart y Kelsen, que pues son muchas veces escuchados por la teoría jurídica. En cuanto al concepto de interpretación, para Kelsen y Hart, es decir, para los normativistas, la interpretación jurídica es una actividad cognitiva y volitiva, de voluntad, que desarrolla la estructura normativa del sistema jurídico. Para Kelsen, el resultado de una interpretación jurídica solo puede ser determinada determinando el marco que expone el derecho por interpretar y, por lo tanto, el reconocimiento de varias posibilidades dadas dentro de ese marco. Para Hart, el lenguaje del derecho deja un ámbito discrecional que puede ser muy amplio, de modo que si bien la conclusión puede ser arbitraria o irracional, es en realidad una elección. Dentro de este mismo concepto de la interpretación, para Perelman, la interpretación no busca una deducción conclusiva a partir de principios incontestables, sino que pretende persuadir, intenta que el interlocutor se adhiera a una posición a través de un discurso retórico. Y para McCormick, la función de la argumentación jurídica es interpretar, es justificar una decisión, más específicamente una decisión judicial, mostrando que ella corresponde a los hechos establecidos en el caso y a las normas jurídicas vigentes. ¿Cuáles son los alcances de las consecuencias para los normativistas? Para Kelsen y para Hart, las consecuencias son uno de los factores que determina el aspecto volitivo de la interpretación jurídica, al indicar que el intérprete cuál es la opción interpretativa que debe seguir. Para los exponentes de los modelos hermenéuticos, Perelman y McCormick, el alcance de las consecuencias es: para Perelman, la principal consecuencia de la interpretación es el interlocutor, el auditorio, para que se adhiera a una solución planteada.
Mientras que para McCormick lo que resulta decisivo en la decisión jurídica son los argumentos consecuencialistas y considera que la argumentación jurídica es esencialmente una argumentación de ese tipo consecuencialista. La influencia del razonamiento lógico en la decisión judicial. Para los normativistas exponen: Kelsen, es importante fundamentar racionalmente la manera como un juez debe optar entre diversas interpretaciones que le ofrece una norma en un caso concreto. La interpretación, entendida como la realización del acto jurídico dentro del marco de la norma jurídica aplicable, es libre, es decir, librada a la libre discrecionalidad del órgano llamado a actuar al acto. Mientras para Hart es posible fundamentar racionalmente las decisiones respecto a lo denominado como una zona marginal de las normas. Si bien no explica concretamente en qué consiste esa fundamentación, pues solo ofrece algunas consideraciones generales a través del análisis de ciertas técnicas de los sistemas jurídicos para enfrentar la indeterminación del lenguaje del derecho. Respecto a la influencia del razonamiento lógico de la decisión judicial para los representantes de la hermenéutica, para Perelman, en la interpretación del derecho no se puede aplicar la lógica de la misma manera que en las matemáticas o en las llamadas ciencias exactas, lo cual no significa que se deba dejar de lado la discusión racional en el campo de la aplicación del derecho, pues ello significa abandonar a la emoción, a los intereses y a fin de cuentas a la violencia el arreglo de los problemas relativos a la acción humana y especialmente la acción colectiva. Entre tanto que para McCormick sería posible aplicar algunos postulados de lógica formal si se trata de solucionar un caso fácil mediante una justificación de carácter estrictamente deductivo. Por el contrario, en un caso difícil no basta con la justificación deductiva, puesto que hay dudas y obstáculos para establecer cuáles son las premisas fácticas o normativas. Respecto al análisis de un componente del sistema jurídico frente a la interpretación, los normativistas, los dos, Hart y Kelsen, defienden el carácter parcialmente reglado de la actividad judicial. Esto es, que los jueces aplican y crean reglas no a partir del debate interpretativo mismo, sino por medio de una teoría del derecho y del ordenamiento. Por lo tanto, no son autores que desestimen la seguridad jurídica, sino que, cierta medida, pretenden reconstruir una especie de certeza jurídica no exegética, la cual se fundamenta en el problema de la validez de la decisión judicial más que en su corrección interpretativa. Esto significa que el derecho puede ganar certeza solo mediante una teoría del ordenamiento más que a partir de un perfeccionamiento de los métodos de interpretación, pues estos últimos siempre conducen a callejones sin salida. Ahí está claro la posición normativa de codificación y positiva de Hart y Kelsen. Entre tanto que para Perelman, en la interpretación del derecho no se procede deductivamente en la medida en que se trata de una tópica, de una técnica del pensamiento problemático que para resolver el problema específico parte de una serie de directrices que son lugares comunes, proposiciones de valor relativo y circunscrito. No es entonces el sistema el que determina cuáles son los problemas significativos, por el contrario, es el problema el que determina la técnica del pensamiento. Para una decisión interpretativa de un caso difícil, puede considerarse justificado ante el ordenamiento. McCormick considera que es preciso tener en cuenta tres requisitos. El primero, de universalidad, el que la decisión sea coherente con el sistema jurídico. El segundo, que sea de consistencia y de coherencia y que sea coherente con las consecuencias que supone este conocido como un requisito consecuencialista. Es importante mencionar, como se ha dicho adicionalmente, que dentro de los cursos de formación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se encuentra otro módulo que es el que versa sobre la interpretación constitucional. Es un módulo también extenso que se especializa en la interpretación constitucional, haciendo alusión primero a los métodos o criterios que ya estudiamos en este módulo, pero que también se especializa teniendo en cuenta lo que es la jurisprudencia constitucional, al hablar de líneas jurisprudenciales, al hablar de doctrina probable y al hablar de cómo se debe estructurar, por ejemplo, el test de proporcionalidad.